Les decía, recuerden que la inflación, tal como expresa Milton Friedman, es siempre en todo momento un fenómeno monetario. Recuerden, a modo de repaso, que el término inflación viene de inflar la moneda, es decir, más allá de las necesidades del mercado. Recuerden que el mercado somos nosotros intercambiando bienes y servicios, pensamientos, valores, precios, etcétera. Y obviamente la moneda, como habíamos visto en ediciones anteriores, nace o surge para bajar los costos de transacción. Y como a modo digamos, esto que estoy haciendo es un repaso de ítems, ¿no? Que ya hemos profundizado. Lo que buscó la humanidad cuando descubre la necesidad de tener moneda es porque esta sirve y facilita, como le decía, las transacciones y baja los costos de las transacciones, es decir, las agiliza. Ahora, recuerden que la moneda proviene de un bien, con lo cual, como cualquier otro bien, cuando abunda en exceso o más allá de lo que el mercado demanda, es decir, los particulares demandan, pierde su valor. Recuerden la diferencia también entre valor nominal del peso o de cualquier moneda, que es el numerito que tiene, puede ser 1000, 10, y el poder adquisitivo. Vamos a suponer que ustedes, yo a cada uno les doy una manzana y esa tiene un precio X de 10, vamos a suponer, pero si yo multiplico la cantidad de manzana, ese precio va a bajar. Bueno, como el valor, o como en realidad el valor nominal del dinero va a seguir siendo 1000, la forma en que se va a reflejar esa, esa abundancia de pesos va a ser en que va a poder comprar menos cosas, es decir, en la caída de su poder adquisitivo. ¿Ok? Recuerden eso, lo hemos, más o menos hemos charlado por ahí la cosa. Como último elemento, ese cuadrito que se ve ahí, explica la secuencia de lo que sería el comienzo del proceso inflacionario, que se lo denomina desequilibrio monetario. No están en equilibrio ni la demanda de moneda, ni la oferta de moneda, ni la productividad. Recuerden, demanda de moneda es la cantidad de billetes, monedas que vos tenés o porque considerás que tiene valor, por motivos precautorios, por motivos de ahorro, por sí las dudas, entre comillas. También podemos incluir dentro de la demanda de moneda, recuerden, a lo que sería términos especulativos, que quiere decir que se da con aquellas monedas que demandamos, queremos tener, porque tienen un valor que puede aumentar con el tiempo. El dólar, el euro, obviamente el peso argentino no está dentro de esta categoría por las razones históricas que conocemos. Pero algunas monedas del mundo tienen esta característica. ¿Recuerdan oferta de moneda? Aumenta la oferta de moneda por que el Estado o el Banco Central emite pesos, puede ser para pagar aquello que pertenece al sector público, educación, salud, poder judicial, legislativo, municipios, bueno, etcétera. Y también puede empezar a emitir moneda porque el Estado se administra mal, dice, mirá, no me alcanza la plata, recordemos, necesito que me prestes plata, porque no se la regala, para cubrir ese faltante que no puedo, no me alcanza con los impuestos. Entonces el Estado emite, y ahí es cuando se produce entra al mercado dinero por causas exógenas, por causas foráneas. No aumenta el dinero porque aumentó el comercio, sino porque el Estado necesita plata. Y eso te empieza a generar tensiones inflacionarias. Sucede muchas veces que no es inmediatamente, pero cuando es continuo en el tiempo, se produce obviamente una tensión entre la oferta de dinero, la que crea el Banco Central, porque el Estado le pide, y lo que demanda la gente. Recordemos este concepto. Cuando se dice que la gente no quiere los pesos, no significa que no los quiere en términos de, mirá, no te los acepto. En economía, no querer una moneda significa que vos inmediatamente, cuando la tenés en tu poder,
la gastás en algo porque considerás que puede perder poder adquisitivo casi inmediatamente o en muy poco tiempo. Entonces, ahí se dice en economía que se rechaza la moneda. Pero recuerden, no significa que no lo querés. No es, no, mirá, no quiero esto como si no quisieras no sé, una comida en particular que no te gusta. Importante aclarar ese término, porque lo van a escuchar y no significa que la gente no quiere tenerlo. Lo va a aceptar y se lo va a gastar. Entonces, hablamos de equilibrio monetario. Entonces, fíjense ese cuadrito que habíamos visto que está en pantalla. OM es oferta de moneda, ¿no? Con una flechita que sube, aumenta la oferta de moneda y baja la demanda de moneda. Aumentó la oferta de moneda por causas, como decíamos, exógenas y cae su demanda. Al caer la demanda de moneda se produce un exceso de oferta, hay muchos pesos en el mercado y se comienza a producir el fenómeno de lo que se dice genéricamente como huida del dinero. La gente huye del dinero propio, el peso. Huir significa es que va a salir a comprar bienes y servicios para que no pierda valor. Entonces, aumenta la demanda de bienes. DB es demanda de bienes. La gente huye del peso. ¿Cómo huye? Yendo a comprar demanda de bienes. A un exceso de oferta en el mercado de dinero. Lo que va a empezar a pasar es que cuando la inflación empieza a producir sus efectos, recuerden que la inflación, el efecto que genera no es un aumento general de todos los precios, porque decir aumento general es como si todo aumentara en la misma forma. No, produce efectos distorsionados en toda la cadena de precios, y los precios son millones. Cada componente de algo tiene un precio de algo atrás que ayudó a terminar ese bien. Entonces, lo más probable es que muchas empresas, en su bien particular, no puedan seguir, o mejor dicho, no lo consigan al precio que lo conseguían antes y se empieza a estancar la producción. Entonces, hay muchos pesos yendo detrás de menor cantidad de bienes. Entonces, hay exceso de demanda en el mercado de bienes. Mucha gente compitiendo con pesos por pocos productos. El efecto inmediato es que va a empezar a subir los precios e incluso, quise decir, lo que se dice tipo de cambio, que es la relación peso, en este caso dólar, ¿ok? Ese es el proceso de desequilibrio monetario que empieza a generar inflación, que como veíamos, no genera efectos inmediatos en todas las partes iguales. En una lectura que yo les voy a dar, que se la voy a mandar a Esteban, se llama El hechizo de la inflación, me gustaría para que cuando nos vamos a encontrar, ustedes me subrayen y encuentren en esa lectura aquellas o aquellos principios económicos sobre inflación que estuvimos explicando en las últimas clases, ¿ok? Es decir, el autor es Henry Hazlitt, el libro se llama Economía en una lección, capítulo El hechizo de la inflación, y ahí ustedes deberían encontrar lo que estuvimos charlando en este curso. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a pasar a algo que se conoce como controles de precios. Es decir, generalmente cuando comienza el proceso inflacionario, las causas políticas que generan el aumento o la inflación suele ser el déficit fiscal. Como es mucho más fácil echarle la culpa a un comerciante, a un supermercado, etcétera, etcétera, de que los precios aumentan por su culpa y no por el mal manejo de las finanzas públicas del Estado, lo que nos vamos a encontrar es que el gobierno va a empezar a decir que la culpa de la inflación es de los mercados o supermercadistas o de la avaricia de los supermercadistas o cualquier elemento, digamos, del sector que produce bienes y servicios. Denme un segundo que voy a cambiar el PowerPoint acá. Y vamos a empezar a colocar, esperen un poquito. Fíjense, ustedes habrán escuchado hablar, y les pregunto a través de estos últimos años, supongo que por su edad, con los programas de precios máximos, precios cuidados.
precios, no sé, administrados. Han escuchado hablar de eso, ¿no? Sí, sí, precio congelado también. Precios congelados, todo eso. Bueno, básicamente es lo mismo. Esto se ha probado a lo largo de la historia universal, incluso en la época digamos, antes de Cristo, por decirlo de alguna forma, existían lo que se llamaban los edictos dioclecianos, donde se colocaba como una ley suprema que aquellas personas que aumentaran los precios se les iba a cortar la mano. El Imperio Romano también colocó precios máximos. A través del tiempo hay muchos ejemplos. La Unión Soviética, la Alemania nazi, por decir de alguna forma, la Argentina a lo largo de su historia, con mucha intensidad, menos intensidad, incluso con mucha más intensidad que la que se colocó en la gestión anterior. Ahora, el elemento en común de todos esos, de todas estas políticas, es el fracaso. Es decir, los precios máximos no sirven para controlar la inflación, no pueden servir nunca, por una cuestión que ahora voy a pasar a explicar. En primer lugar, el precio máximo, como yo les coloco ahí en el PowerPoint, es un techo sobre el cual no se puede pasar un precio político. El precio máximo es un precio político establecido por el gobierno. Generalmente los gobiernos lo aplican sobre artículos de primera necesidad, aquellos que demandan los sectores populares, quiere decir la mayor cantidad de gente. ¿Cuáles serían esos precios máximos? Perdón, ¿cuáles serían esos bienes sobre los que se colocan esos precios máximos? Y bueno, puede ser la yerba, paquete de fideos, arroz, azúcar. Luego va a empezar con la leche, con algún corte de carne en especial, etcétera, etcétera, etcétera. Se van empleando, digamos, la cantidad de bienes sobre las que los gobiernos colocan los precios máximos. Ahora, fíjense, el primer efecto del precio máximo, alguna vez dijo un economista que no me acuerdo el nombre, pero bueno, digamos del círculo liberal, dijo, en realidad, no es un precio máximo sobre 5 productos que puede elegir el gobierno porque considera que tienen que estar a bajo precio para los sectores populares. No te metes con un precio, te metes con billones. Yo les voy a dar un ejemplo muy simple. Ustedes cuando van a la panadería y lo primero que ven en la góndola es 1 kilo de pan, cualquier panadería de barrio, del centro, de la periferia, del intermedio, donde quieran. Todo, esto es lo mismo para todos. Lo más probable es que digan 1 kilo de pan sale, vamos a suponer, no sé, 300 pesos. Vamos a suponer un valor. Hace mucho que no compro 1 kilo de pan suelto, así que ahí en la panadería, así que bueno, no sé. Vamos a poner 300 pesos. Ahora, el kilo de pan detrás tiene una historia bastante particular, como puede ser para cualquier bien. Para traer ese kilo de pan, una persona tuvo que fabricarlo, esa persona que lo fabricó tuvo que contratar harina, la harina es el procesado industrial, el trigo, para que el trigo nazca alguien tuvo que comprar un campo y preferir plantar ese campo con la plata que tiene y no poner una estación de servicio o no comprar un bono en la bolsa de comercio. Tuvo que contratar gente, tuvo que contratar gente que marque el campo, fertilizantes. Para llevar la bolsa de harina alguien tuvo que construir rutas, alguien tuvo que construir camiones. Esos camiones tienen caucho. El caucho viene de un proceso industrial que se saca de una planta especial. Obviamente el acero viene de fábricas de acero, los motores vienen de otro lado. Alguien le tuvo que pagar al chofer. Y así podemos seguir. Fíjense cómo se va expandiendo todos los vínculos existentes con la producción de un simple kilo de pan, que eso puede ser para cualquier bien. Bueno, entonces, correctamente, no te metes con un precio, te empezás a meter con muchos precios. Por eso se dice que la economía es un sistema de vasos comunicantes, permanentemente se comunican a través del sistema de precios, que obviamente no es perfecto, pero es muy superior, extremadamente superior, a lo que puede decidir cualquier burócrata sentado en su escritorio. Entonces, decíamos, se establecen los precios máximos sobre un par de productos. El primer efecto, como todo el resto de los bienes y servicios, que sacando esos bienes que eligió el gobierno, sigue aumentando,
y vamos a suponer que los sueldos, alguna actualización siempre detrás de la inflación van a tener, esos precios comienzan a ser percibidos como baratos por la población. Entonces, el primer efecto es aumenta la demanda y la compra de aquellos bienes que se congelaron. Ahora, la escasez se produce en la segunda parte, porque esos bienes que se mantienen con el precio congelado y que tienen prohibido aumentar su precio, no, por esta razón, no hay incentivos de los vendedores de esos precios a reponer la mercadería. ¿Por qué? Y ahora voy a pasar a la segunda filmina, si van siguiendo, si van anotando en particular lo que yo estoy diciendo. Fíjense, existe en economía, sobre todo, eh, a veces, o mejor dicho, se creen que con buenas intenciones se solucionan las cosas. Y en realidad, los primeros que van a empezar a complicar su existencia en el mercado son los que se consideran los productores marginales. Productor marginal es aquel que está en el margen, es decir, vamos a suponer que un empresario del pan, de la leche, de los fideos o de la yerba mate vende un paquete a 10 pesos y el precio máximo lo obliga a establecer a 7. Como el costo de traer o de reposición es de 8 y con el precio de 10 una persona era estaba ganando, teniendo grandes ganancias, esa persona se va a empezar a obligar a salir del mercado. Es decir, los primeros que se le complica la existencia son a los productores marginales, que son los más pequeños. Aquellas empresas que tengan más espalda para aguantar, lo van a poder hacer. Ahora les voy a explicar cómo. Pero las primeras víctimas de la mala política de precios máximos son los pequeños productores, los que se denominan productores marginales. Fíjense, se va a producir un faltante. No va a haber motivos, no va a haber intención y por parte del productor de reponer esa mercadería que va a sufrir en un primer momento un incremento fuerte de su demanda porque fue percibido como barato. Ahora, esto se va a empezar a ver en la góndola, la gente, en todos los negocios, la gente se va a quejar y el funcionario de turno va a decir, no va a decir en ningún momento, miren, los precios máximos no están funcionando. ¿Qué creen que va a decir? A ver, les abro la pregunta a ustedes. Porque el proceso inflacionario va siguiendo. Culpa de mi ley. No, No, bueno, eso es, sí, de los empresarios, siempre le viven echando la culpa a los empresarios. bueno, en realidad el proceso inflacionario va a seguir porque la mala política monetaria va a seguir y el aumento se va a empezar a extender de productos a muchos más productos que la gente compra. Entonces, fácilmente el gobierno va a decir, miren, vamos a ampliar la cantidad de bienes a los que le vamos a colocar precios máximos. Y aquellos bienes que desaparecieron de las góndolas, le vamos a establecer lo que se denomina cupos de producción. Es decir, si vamos a suponer que la leche X no estaba dentro de los precios máximos, la vamos a establecer. Y aquellos productos, a ver si estoy cambiando la filmina bien, aquellos productos que ya empezaron a faltar, vamos a hablar con las empresas y le vamos a establecer lo que se denomina cupos de producción. ¿Qué es un cupo de producción? Un cupo de producción es cuando el Estado les dice que deben mantener, independientemente de que sean rentables o no, una cantidad X de productos en el mercado. Es decir, vamos a suponer que la Serenísima discontinúa su producción de aquel bien que empieza a ser percibido como eh, eh, no rentable por la empresa, y como la gente lo demanda, y como eso pasa con varias empresas, el gobierno les va a decir, miren, ustedes tienen que por lo menos, según nuestros cálculos, ahí, utilizando en términos de Milei, viene la fatal arrogancia, ¿no? Del burócrata que cree saber cuánto tiene que haber en la economía de esos bienes y que se pueden seguir produciendo porque a él se le antoja. Tiene que haber, vamos a suponer, en el mercado solían haber 50 paquetes de yerba, vamos a suponer, ¿no? Obviamente se cambian muchos más, pero son números simbólicos. Ya no hay 50 y el gobierno le va a decir, bueno, miren, tiene que haber 40 o 35.
¿ok? No puede haber menos de eso. Y si no lo hace, te sanciono. Se tienen sanciones, multas, empiezan a tener problemas complejos con el Estado y eso siempre es muy violento. Entonces, el cupo de producción te obliga. Obviamente los productores más chicos no van a poder hacerlo, se van a dedicar a otra cosa, van a desaparecer del mercado. Ahora, vamos a suponer una empresa grande como Mastelone, La Serenísima y demás, que le digan, tenés que producir de la manteca A, que es la que empezó a desaparecer en las góndolas, tenés que mantener un cupo de 40 o 35. No podés mantener esos 10 que estás mandando. Tiene que ser más. Obviamente el precio máximo va achicando la cantidad que se empieza a fabricar hasta que un día desaparece. A ver, ¿cómo funciona el cupo de producción? Vamos a suponer que la empresa Serenísima tiene el precio congelado, aquel que ya no es rentable, sobre el producto A, pero produce también, o tiene dentro de su oferta de productos lácteos, el producto B y el producto F. ¿Ok? El producto B y el producto F andan fenómenos. No están dentro de los precios congelados, con lo cual tienen un precio de mercado que les es rentable. Ahora, una empresa tiene lo que se denomina un stock de capital, es decir, una cantidad de capital donde sus dueños van invirtiendo por productos en aquellos que consideran que vale la pena tener en el mercado y pueden obtener rentabilidad. Rentabilidad es una ganancia para que reponer y volver a producirlos. Ahora, la empresa va a tener que empezar a sacar inversión sobre el producto B y sobre el producto F, aquellos que andaban fenómenos, para invertirlo en un producto A que está bajo el régimen de precios congelados. Entonces, va a empezar a invertir sobre un producto que no le es rentable por culpa del gobierno y va a invertir menos sobre el producto B y el producto F que le eran rentables. En conclusión, ¿qué va a pasar con la empresa en general? ¿Qué va a empezar a pasar? ¿Qué Va creen? a perder calidad del producto y a la larga puede quebrar o no. Claro, se descapitaliza en su totalidad, porque B y F andaban fenómenos, pero le vas a empezar a poner menos guita. Y en la calle había 1000 productos de B y F, de cada uno. Y ahora, porque el gobierno te obliga a poner en el otro, B y F van a empezar a producir 500, ¿no? Y de menos calidad y en menos cantidad. Y vas a perder el mercado con todo lo que cuesta hablar. ¿Sí, Esteban? Fuera de que pierden también las empresas, la gente que compra o que está consumiendo el producto B y F también pierde porque o sea, lo que le mandaba era el producto B y F. O sea, yo lo digo También. socialmente. El consumidor pierde, todos Claro, el pierden. consumidor sí pierde. Porque menos calidad, menos cantidad y obviamente la empresa se descapitaliza. Descapitalizar es que pierde valor. ¿Ok? Entonces, esto continúa porque los gobiernos siguen aumentando el gasto, el déficit fiscal, siguen emitiendo dinero, los efectos de la inflación empiezan a hacerse mucho más amplios, la gente empieza a comprar menos otros productos porque está caro y el gobierno en vez de decir vamos a equilibrar las cuentas públicas, le empieza a decir son los malditos empresarios que son unos tránfugas tiranos que hambrean al pueblo, empiezan con ese discurso. Entonces vamos con ampliar la cantidad de precios máximos. Ahora, como la economía es una ciencia que en muchos casos es una ciencia bastante nueva dentro de todo, pero es muy, eh, tiene muchas pruebas de que si se hace esto, trae una consecuencia esta. ¿Ok? Es decir, es una ciencia que sobre todo en términos de precios, la historia, la evidencia empírica, como se dice, lo que ha pasado, está súper probada. Por más que el arrogante funcionario crea que esta vez va a funcionar. Entonces, como los cupos de producción no funcionan, el funcionario no va a decir, mirá, retrocedamos y empezamos a hacer otra cosa, ¿no? Les voy a poner acá un segundo. Va a empezar, sobre todo en Argentina, a profundizar sus políticas de intervencionismo. Y en Argentina existe lo que se llama, vamos al caso argentino, que ahora quedó derogada, vamos a decir esto, lo primero que hizo Milei, es espectacular, es derogar estas leyes fascistas
como la ley de abastecimiento. Fíjense, ley de abastecimiento promulgada en el 74. A ver un poco de historia, a ver si saben quién gobernaba en el año 74 en la Argentina. A ver, un poco de historia. Vamos a ver. ¿No era Isabel Perón o no? Exactamente, es el último, el gobierno, el tercer gobierno de Perón. Acá todavía estaba Perón. 24 de junio, a ver si no sé si había fallecido o estaba por fallecer, pero por ahí nomás andaba. Pero es el tercer gobierno de Perón a través de la iniciativa de su ministro de Economía, Bert Herbert. Ahora, fíjense la ley de abastecimiento. Yo no sé si ustedes pueden leer bien lo que dice, pero me permito leerles unos trazos. ¿Puede ser? Lo que dice esta ley. Fíjense, la ley de abastecimiento va a regir, o sea, quiere decir, se va a aplicar, ¿no? Ahí está en medio en rojo, pero por ahí no se nota tanto. O sea, quiere decir que se puede aplicar a la sanidad, a la alimentación, a la vestimenta, a la higiene, vivienda, deporte, calefacción, refrigeración, transporte, o sea, todo. Dice que satisfaga directa o indirectamente las necesidades de la población. Entonces, va a decir la ley de abastecimiento. Es el último eslabón. Generalmente los gobiernos suelen amenazar, y han amenazado en Argentina, el último gobierno lo hizo, con esta ley. Entonces, dice, el ámbito de esta ley comprende todos los procesos económicos. El proceso económico es, chicos, es la decisión del sector empresarial de cómo va a utilizar los factores de producción, el capital, el trabajo, los recursos que tenga. Es decir, se va a meter ahí. Va a poder establecer, el Poder Ejecutivo, precios máximos, márgenes de utilidad, es decir, cuánto podés ganar y cuánto no. Te va a decir, no, no, eso es mucho poco, es lo que quiere hacer Moreno siempre. Disponer la congelación de precios, ¿no? Más obligar, inciso D, esto que yo les decía de los cupos, obligar a continuar con la producción dentro de los niveles de cuotas mínimas que establece la autoridad de aplicación, es decir, el funcionario te va a decir, mira, Gonzalo está queriendo entrar, te va a decir, no, 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 no importa, tus márgenes de ganancia están bien, y vos le decís, mirá, a mí no me sirven eso, yo quiebro, no, no, vos tenés que mantener tu cuota de producción. Fíjense la locura. Vamos con otro inciso. Rebajar o suspender derechos de importación, básicamente todo. Y en un momento dice, inciso G. ¿Lo leen al inciso G? A ver, porque me parece que es bueno que lo lean ustedes para que también está marcado con subrayado. Fíjense el inciso G. ¿Qué dice? A ver. De paso sé si están ahí algunos porque no les veo las caras. Perdón, Pablo, ¿lo podrás leer? Porque uno se ve chiquito y por ahí las personas sordas no lo pueden. Ah, lo leo yo, no lo leo yo. Dale, fenómeno. Muy bueno que me hagas acordar o me observes eso. Perfecto. Sí, Esteban. Sí, lo que le iba a decir que Santino que está grabando la clase, si la puede de última agrandar, del Power también, pero para el video, digo. Vamos a hacer algo. Lo leo yo. ¿Lo puede agrandar? Lo voy a dar yo. Quedamos así. Fíjense lo que dice el inciso G. Es como el masazo final del intervencionismo. Una ley digna del fascismo italiano. Y no lo digo en términos de ser irónico con una etiqueta insultante, por decirlo de alguna forma. Lo digo porque realmente está inspirado en esas ideas. En esta ley te marca que el problema de Argentina ha sido que ha reglamentado, ya que ayer fue el aniversario del fallecimiento de Alberti, de que vamos a hacer algo especial cuando sea el Día del Abogado, que es por él, en agosto. Alberti decía, ojo con las leyes que reglamentan su ejercicio, el ejercicio de la Constitución, porque la Constitución es una constitución de libertad, pero las leyes suelen ser el detalle donde el político retira las libertades concedidas por la Constitución Nacional. Alberti era la mente más lúcida de la historia argentina. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos una constitución que habla de libertad de comercio, etcétera, pero convivió, ahora ya no, pero que se mantenga esto. Obviamente, con este gobierno sí, no sabemos nunca lo que puede pasar con otro. Pero fíjense, dice este inciso G, que el poder ejecutivo, el gobierno, el poder político,
puede intervenir temporariamente a una empresa para su uso, explotación agropecuaria, forestal, minera, pesquera, es decir, en cualquier rubro, dice, puede intervenir temporariamente, es decir, se te van a hacer dueño de la empresa y disponer temporariamente para su uso de los elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de producción. Lo que te está diciendo es que el gobierno te puede poner un veedor en tu empresa, en tu fábrica, un gerente colocado por el gobierno para que administre a la par tuyo y elija el proceso productivo que considere óptimo según lo que él cree que se tiene que producir. ¿Se entiende? Es decir, esto es propio del nacionalsocialismo, es propio del fascismo italiano, y esta ley existió hasta hace poco, la aplicó el gobierno del tercer gobierno de Perón, y siempre casi todos los gobiernos, y el último en especial, cuando empezó el desmadre inflacionario, amenazó con aplicarla, como ahora les voy a mostrar. ¿Cómo vamos hasta acá, estimados? Bien. Yo de 10, voy entendiendo bien. Muy buena explicación. Bueno, gracias. Ahora vamos, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Algo que no le quedó claro? ¿Mm? Bueno, ahí estoy intentando, ahí está, vamos a cambiar la firmeza. Bueno, a ver, fíjense, estas son noticias del 2020, 21, no me acuerdo bien. Cuando empezaron los efectos de los precios máximos en el gobierno kirchnerista, los efectos nocivos, ¿no? Fíjense, programa de América 24, como verán ahí, dice, advertencia de las fábricas de alimentos tras la prórroga de congelamiento de precios. Los 5 productos que podrían encasear en las góndolas. Harina, fideos, yerba mate, lácteos, polenta. Fíjense, esto es historia reciente. Generalmente les dije, ¿qué les dije? Que los precios máximos se solían aplicar sobre qué productos inicialmente. Sobre los bienes fundamentales. Claro, Sobre la canasta básica. claro, que esos son más populares, de consumo más popular. Fíjense, harina, fideos, yerba, lácteos, polenta. Fíjense. En el, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que hasta las zapatillas habían en precios cuidados, o sea, congelados. Ya cualquier cosa había, fíjate, sí. Sí. Ya porque se empiezan a extender. Es lo que digo, el proceso inflacionario aumenta y el gobierno, en vez de atacar las causas, ¿no? En vez de atacar las causas, va sobre esto. Sí, Carlos creo que levantó la mano, sí. ¿Alguien levantó la mano? Puede hablar, no hay problema, chicos. Bueno, creo que nadie, fue una falsa alarma. Bueno. Bueno, decíamos, fíjense, harinas advierten desabastecimiento. Lo que yo les dije, dice por la prórroga. Quiere decir que ya pasó la primera instancia que yo les expliqué, ¿se acuerdan? El primer efecto que se demandan esos productos, pero la reposición, ¿qué pasa? ¿Conviene o no conviene, dicen los productores, seguir? Yo había levantado la mano, disculpe, profe, igual no lo estoy aprendiendo a usar todavía el Zoom. Ah, listo, no te preocupes, pasa. Ok. Bueno, fíjense, esta noticia también un poquito más adelante. Efectos precios máximos. Cada vez hay menos variedad de productos en las góndolas. Dice, una de las consecuencias del programa de precios máximos es que sobre 1865 ítems de consumo masivo relevados, cayó 72% interanual el surtido de primeras marcas. Fíjense que es la realidad, la teoría que vimos explicada con la realidad argentina. ¿Qué empieza a pasar? Las empresas grandes se empiezan a concentrar cada vez en menos variedad de productos. Por eso también dice, che, mirá, a mí no me conviene producir el queso, vamos a suponer, sabor salame, sabor 4 quesos. No, me concentro en los básicos que me obligan a tenerlo a ese precio y la variedad desaparece. La variedad es un lujo, digamos, no es un lujo, es obviamente las opciones que da un sistema de libre empresa.
Pero el elemento restringido donde las empresas tienen que sobrevivir al precio máximo va a obligar a que se concentren en pocos productos. Fíjense, en un año cayó el 72% el surtido, es decir, el quesito de jamón va a estar, pero no va a estar el de queso tradicional, sí, pero no va a estar el de salame, queso azul, esto, la variedad. Va a estar el yogur de frutilla, pero no va a estar el yogur de otras cosas, y así con todo. ¿Se entiende? Va a empezar las empresas para sobrevivir y cumplir dentro de los precios máximos, va a tener que achicar su variedad. Otro efecto, vamos pasando a los efectos. Fíjense, la cosa sigue, se empeora. Desabastecimiento. El gobierno se mete en las empresas para buscar sobrestock y menor producción. ¿Qué les decía yo de la ley de abastecimiento? ¿Qué cree el gobierno? ¿Qué cree el fatal arrogante del burócrata? Que la están escondiendo, que en los galpones. Y que no producen porque no quieren, porque son avaros y quieren más ganancias. ¿No? Empieza lo que ahí la ley de abastecimiento, ahí el espíritu que va a venir, se mete en las empresas, como diciendo, no, vos la tenés acaparada, no la querés vender, o no querés poner a producir toda tu capacidad de producción, valga la redundancia, es decir, no estás a pleno, ¿no? Fíjense, sigue la cosa, marzo del 2020. El gobierno planea aplicar la ley de abastecimiento para evitar faltante de góndolas. ¿Vieron? Esa ley que yo les digo, como la inflación está desbandada, cada vez peor, dice, bueno, y cupos de producción no sirve, precio máximo no sirve, vamos con la ley de abastecimiento. Fíjense esto, el fracaso de los precios máximos. Cuando fue la hiperinflación del 89, ¿no? 5.000% en un año 5.000% de promedio, no me quiero imaginar en otros precios. Esto se los cuento un poco de historia económica. Me habían contado en su momento, con gente que hablé, que el presupuesto del Estado Nacional, es decir, lo que estima de gastos y recaudación el gobierno en particular, estaba el de Alfonsín, era tal el fracaso del Estado empresario, tal el fracaso del intervencionismo, que ellos decían, había entrado el presupuesto con un anexo que hablaba sobre la necesidad de privatizar las empresas, de regular la economía, es decir, un anexo que explicaba, llegamos acá por esto. Eso lo hizo la Fundación Fiel, que hizo este extracto que yo le estoy mostrando. Por eso dice del 67 al 89. De ahí viene ese informe. Fíjense lo que dice. Entre febrero del 67 y noviembre del 89, o sea, ya terminando, hubieron 24 ministros de Economía, 274 meses. Fíjense, en solo 10% de ese tiempo, en forma esporádica, ¿no? Así sumando situaciones aparte, hubo libertad de precios. El resto de los años hubieron precios vigilados, precios concertados, controles de precios, precios pautados, precios máximos, precios congelados. Pónganle el color que quieran, pero era lo mismo. Con mayor dureza, menor dureza, en gobiernos militares, en gobiernos cívicos, etc. Ahora, un dato importante. Fíjense lo que dice ahí. Los controles de precios no sirven para nada. Y te lo dice un número que es tremendo. Abajo dice, chiquito, dice, el fracaso fue total e incuestionable. Esta batería de mecanismos no evitó que aquello que costaba en 1967 un peso moneda nacional llegara a costar en 1989 nada menos que 3.945 millones de pesos. Es decir, no es que, a ver, aclaro, no es que un caramelo, vos ibas al kiosco y salía eso. Pero si vos le ponés, tomás un caramelo en 1967 y le aplicás al valor de que salía en ese momento un peso, le aplicás la inflación que hubo, en el 89 te tiene que costar esto, ¿no? Con controles de precio, con controles de eso y demás. Los caramelos no estaban dentro de los controles de precios, pero te marca que es imposible que la economía o
sanear la economía con controles de precios de productos o por más cantidad de productos que le pongas. O sea, sería un absurdo pensar que le vas a poner a los caramelos controles de precios. Pero lo que te quiere decir que la economía siguió siendo inflacionaria. ¿Ok? Fíjense ese número. ¿En cuántos años? 67, 77, 70, casi 20 monedas de años. ¿No? La inflación, un caramelo que costaba eso en el 89, si le aplicamos la inflación acumulada, tiene que valer casi 4.000 millones de pesos. ¿No? El problema son los controles de precios. Además que sea un fracaso, no. Claramente no. Bueno, ¿cómo vamos en esta partecita? Que nos queda un poquito, nos quedan 15, con ya nos queda bien justo. Les voy a mostrar unas misceláneas de la historia argentina. ¿Vamos bien? Sí, a mí me quedó bastante claro y eran muchas dudas que yo tenía sobre el... Pero nada, me quedó re claro, perfecta la explicación, ¿no? Bueno, gracias, gracias. Fíjense, en el gobierno ese que les mostraba de Isabel Perón, de Perón Perón, Juan Domingo a Isabel, estaba, además de la ley de abastecimiento como elemento, estaba una monstruosa lista de controles de precios que les voy a mostrar ahora. Fíjense, dice, la inflación inicialmente, por el control de precio, baja, porque te da una situación que vos la medís y decís, che, no aumentó. Ahora, aumentaba el déficit fiscal, pasó de 7,5 del producto a 14. Es decir, seguiste emitiendo moneda para financiar eso. Entonces, eso en un momento explota. Del 75 a 76, los precios minoristas, que son los precios de los productos, digamos, no de los grandes, sino los que están en supermercados, crecieron 481% en promedio. Y vos tenías, fíjense, un gobierno, digamos, si algo no podemos decir de Perón, que era un tipo blando, ¿no? O sea, que esto no tiene que ver con ser blando, sino con la ciencia económica. Fíjense, este es listado de controles de precios del diario La Nación. El diario La Nación, si alguien no lo vio, es gigante. ¿Vieron el Río Negro? Que es grande, bueno. La Nación es como 2 Río Negros juntos y es así, enorme. Entonces, ahí tenías, por ejemplo, todos esos chiquitos que se ven son precios congelados. Fíjense la cantidad de productos. Hasta la pizza de mozzarella, ¿no? Que está por acá a la derecha, por acá. Estaba entre las congeladas, la Ampaz. Yo lo tengo en papel, no tengo el original, obviamente le hice una copia. Pero fíjense toda la lista gigante de control de precio que había sobre la economía. Obviamente no funcionó. Pero fíjense el monstruo. Es 10 veces a la que hubo en el último gobierno, que tuvo su lista de precios. Pero esto es gigante. ¿Ok? Fíjense otro datito que me quedó un poco antes, pero quería, cuando le mostré la ley de abastecimiento, fíjense un fracaso de este tipo de leyes, ¿no? Que no importa, el mercantilismo, que fue básicamente la escuela económica del virreinato, de Francia, de Europa, previo a la aparición de Adam Smith con sus ideas de la libertad. Colbert, que era el ministro de Economía de Luis XIV, había elaborado un reglamento, fíjense, con controles de precios que estaban dentro de un volumen de 2.100 páginas. Si la acción humana de Mises tiene 1.000 páginas y es así, imagínense que esto es así, ¿no? Ahora, fíjense lo que decía Colbert. Cuando encontraban que un género en cualquiera de sus etapas de elaboración no estaba encuadrado dentro de las especificaciones, los funcionarios estaban facultados a aplicar aplicar el castigo, que por lo general era una cantidad establecida de azotes. Fíjense, aumentar los precios te golpeaban. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, las violaciones eran muy frecuentes. Cuando se fijaban los salarios por ley, el resultado eran generalmente sueldos más bajos que los que podría haber establecido el libre mercado. Es decir, a pesar de que Colbert los fajaba, los torturaba para que no aumenten los precios, no servía para nada. Es decir, la historia misma te va marcando que los controles de precios son básicamente, es como romper el termómetro. La inflación te marca alto. Bueno, ¿cuál es el virus? La emisión exógena por parte del Estado. Ahora,
el virus es el déficit, curar el déficit. Ahora, el precio es un número, un numeral, que te simboliza que algo está pasando. Ahora, controlar los precios es como que ustedes vengan, digan, tenga fiebre, y vos le decís, che, a ver cuánto va el termómetro, esto, rompamos el termómetro. No, tenés que matar el virus, no matar el símbolo del precio, o controlarlo, o hacerlo bajar. Es decir, la analogía que estoy tratando de hacer es que querer controlar los precios, o combatir la inflación controlando precios, es como romper el termómetro y no darle antibióticos para matar el virus, que en economía sería el déficit fiscal, y cortar las manos del Estado para seguir emitiendo y derritiendo el valor de la moneda. Como último, miren Venezuela, un caso reciente. Maduro, Chávez han militarizado la economía, le han puesto de todo. Y esta imagen es vieja, chicos, tiene como 4 años. La cantidad de billetes que necesitas para comprar un kilo de carne, de dudosa calidad seguramente, y un pollo de dudosa calidad, porque bueno, obviamente, no digo porque no sea bueno, sino porque el sistema, lo más probable es que haya destruido a los eficientes. Es decir, esas cosas, como vimos, los controles de precios, además de ser fascistas, te metés con la libertad de la persona, la libertad de comercio, el derecho de propiedad, te metés con las valoraciones de las personas que valoran algo, y como dijo el ministro de Economía, vamos cerrando ya, Hermann Göring, el ministro de Economía de Hitler, de planificación, cuando estaba preso, dijo, y empezaba a ver que en Sudamérica se empezaban a intentar controles de precios. Dice, ustedes están intentando algo que nosotros ya intentamos. Dice, y no se puede, porque si te querés meter a controlar los precios y los sueldos de las personas, te metés con la vida, la propiedad, con las decisiones. Lo dijo él, dijo, y eso es imposible. Fíjense, los nazis decían, terminaron aceptando que era imposible controlar precios, que eso es un fracaso, ya sea en poca dosis o en mucha dosis, pero el hecho es que se empieza de a poco y generalmente se fertiliza el terreno para los avasallar la libertad, perdón Mariana, para avasallar la libertad de las personas. Y generalmente empieza con un precio, 3 precios, 4 pisos y termina con toda la economía. Entonces eso es atentar con la libertad, el derecho de la propiedad de las personas. Por eso Alberti decía, muy bien, que la Constitución, en sus derechos económicos, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y la seguridad, aplicadas por las facultades del ser humano para la producción, consumo y distribución de bienes y servicios, debe ser para satisfacer las necesidades de su ser y ensanchar sus destinos en el mundo. Y gozan de plena libertad. Es decir, los controles de precios son son anticonstitucionales porque van contra la esencia de la libertad de la Constitución Argentina de Alberti, que todavía existe en la Constitución más allá de algunos retoques. Pero bueno, punto final para controles de precios, inflación. Esteban, te voy a mandar unas lecturas, las tengo ya, pero te tengo que indicar, ahí te las voy a indicar bien, para que le repartas al grupo. La idea sería que las lean, las tengan, y bueno, nos vamos a encontrar, no la semana que viene, porque estoy complicado, la otra ya retomamos, seguramente con el tema del Estado o comercio internacional, voy a ver. Pero bueno, va a ser varias clases durante el año que vamos a tener. Bueno, ¿cómo anduvo? Que nos quedan poquitos ya. Yo le quería hacer una pregunta, yo no sé si lo hacen a propósito o sea, si su objetivo es expropiar la empresa ya de por sí, sus pensamientos son así. Vos sabés que a mí también me genera dudas, porque yo imagino que incluso en el último gobierno tenía entre su staff economistas que no son formados de, digamos, las oficinas políticas de ellos, sino que vienen de universidades que saben que esto no funciona. Pero el tema es que cuando son cuestiones más políticas. Es más fácil echarle la culpa a comerciantes y demás que tener que decir, mirá, como hace Milei, que dice, mirá, hay que rajar cuando hay personas que no hay plata y no tienen funciones, cobran sueldazos. ¿No? Entonces, yo creo que también tiene como una visión, hay mucha gente que cree que esto funciona. Sí, Carlos. ¿Ya tocaste sin querer de nuevo? No. También iba, ¿cómo le va? Iba de la mano con lo que preguntaba Esteban ahí.
¿Por qué sabiendo que eso de control de precios nunca funcionó ni va a funcionar, por qué lo siguen aplicando? Vos sabés que yo creo que Argentina tiene un problema. Está anclada una buena parte de su dirigencia en ideas que fueron desechadas en el mundo en la década del 50, después de la Segunda Guerra. Disculpen. O en todo caso, hay mucha gente que esto puede ser regulado en forma benigna y no decir, bueno, nos metemos con estos precios y la cosa se estabiliza y demás. Yo creo que pasa por la cosmovisión que tienen de cómo funciona la economía. Yo lo escucho a veces a Moreno, que ahora está intentando recrear ahí, lo escucho por una cuestión de saber en qué anda, no porque me interese específicamente, pero ellos creen, te repiten la doctrina de Perón, que es de básicamente la década del 40. Igual a Perón es un tipo bastante, ha dicho muchas cosas a favor de la privatización y yo lo tengo bien estudiado, y hay Perón para todos los colores, que parece nefasto porque la verdad que es muy confuso. Pero ellos hablan del capital, la armonía entre el capital y demás, y una ganancia razonable. Creen que eso se puede organizar en una comunidad organizada como si estuviésemos en una aldea. No, Hayek decía, tal vez ciertas cuestiones, cuando Hayek habla en su paper, que lo podemos estudiar en un momento, del orden espontáneo, del significado de la competencia, dice, bueno, los controles, ciertas cuestiones establecidas pueden funcionar en una aldea, ¿no? Que es así. Ahora, a medida que se van complejizando las relaciones, es imposible que eso funcione, y lo explica. Bueno, fíjense que la mentalidad de ellos es tipo de aldea. Como si estuviésemos en una aldea, en una ciudad de 500 habitantes, y podemos tal vez de 300 y podemos concertar cuestiones establecidas entre las partes. Yo lo dudo también. Pero fíjense que hablan ellos de la armonía, su filosofía de vida, su visión está en esa zona. ¿Sí, Carlos? ¿O era eso? Porque te quedó levantado. ¿Te quedó levantado? ¿Quedó levantada la mano? Sí, sí, Dale, no te preocupes, todo bien. allá apretar, disculpe. No pasa nada. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Ya estaríamos, porque ya terminamos el tema acá. La última pregunta, por lo general ellos, obvio que sabemos que lo hacen a propósito un poco, atacan siempre a las empresas más grandes, ¿no? O sea, siempre se basan en, qué sé yo, Coca-Cola, como dijo usted, la Serenísima, empresas que son de bastante capital, ¿o no? Y hay una cuestión también ahí de construir un enemigo, un monstruo, ¿no? El discurso del populismo tiene eso, es decir, las grandes empresas que se las llevan todas, son construir enemigos, ¿no? Es decir, ellos necesitan la moral del pueblo de que ellos quieren generar, perdón, habla de enemigos como estos, los grandes capitales, los grandes bancos, las grandes empresas, Estados Unidos, los intereses foráneos. O sea, son todos grandes enemigos que ellos necesitan construir para alinear, obviamente, a cierta gente mucha gente que no tiene la formación, o mientras menos instruido, o yo diría, tampoco, a veces digo menos instruido, porque el pueblo alemán era instruido, pero habría que ver ahí por qué entró en ese en su momento. Ahora,